Ahora sí, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este webinar que titulamos Jóvenes protagonistas frente a los discursos de odio. Es el último del ciclo que hemos realizado en el marco del proyecto Jóvenes interconectados por una ciudadanía global digital con Horizonte 2030, en el contexto COVID, que estamos ejecutando las ONGs Jóvenes y Desarrollo, Bosco Global y BOLS, con la cofinanciación de la ECI. En este webinar van a participar diferentes personas y grupos y vamos a presentar a la primera de ellas, que se llama Pilar Ponce. Pilar es salesiana cooperadora, ha trabajado durante varios años en proyectos de infancia y juventud en varios países de África con los salesianos. Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y diplomada en Humanidades Europeas. Ha realizado el programa enfocado de gestión de instituciones culturales y el programa de liderazgo social. Cuenta con un máster en agentes, políticas y estrategias de cooperación al desarrollo y otro máster en responsabilidad social corporativa. Actualmente trabaja como presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, Pilar, y gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias a vosotros. Gracias desde luego a Jóvenes y Desarrollo, Bosco Global y BOLS por haberme invitado a participar, y gracias también a todos los que habéis participado en Interconectados y formáis parte de esta experiencia, a los equipos directivos y los docentes de los centros que siempre dinamizáis, y a todo el alumnado comprometido que estáis ahí con nosotros y que habéis seguido este proceso. Muchísimas gracias, porque creo que es súper relevante que estéis aquí y que se demuestre el interés que tenéis por hacer frente a cuestiones como los delitos de odio. Voy a compartiros una imagen brevemente que nos puede servir para comparto con vosotros una pequeña reflexión. A ver. Si os preguntáis, pues bueno, podemos tener muchas definiciones de lo que estamos viendo. Esta es una foto con uno de los niños de la calle con los que yo trabajaba en Benín. Como veis, es un niño, bueno, mayor de lo que parece, pero bueno, un niño pequeño. Cuando mi hijo, que es ese que tenéis a la derecha, ve esta foto, lo que él dice es que es él, el niño que yo tengo en brazos, porque ve que es su madre con un niño en brazos, y lo que se le pasa por la cabeza es que ese niño en brazos es él, es mi hijo. No sé si podéis ver algunas de las diferencias entre el niño que tengo en brazos en la foto de Benín y la foto que veis de mi hijo. Mi hijo nunca se plantea que ese de la foto no es él, se plantea que el que está ahí, si está en brazos de su madre, tiene que ser él. No encontramos diferencias, somos todos iguales, y cuando somos pequeños no las vemos. Habrá amiguitos que te caigan mejor o peor, con los que te lleves mejor o peor, y ya está. Sin embargo, vamos marcando esas diferencias por un montón de cuestiones a medida que vamos creciendo, y las hacemos además no solamente unas diferencias enriquecedoras de grupo, creativas, que sumen, sino todo lo contrario, unas diferencias que llevan y que provocan el odio. No os voy a dar una clase de derecho penal, pero sí comentaros que en 2015, yo tuve la suerte de estar en el equipo que trabajó en ese momento. En 2015 se incluyeron los delitos de odio en el Código Penal español. Se hizo de forma pionera en todo el mundo, y de hecho de forma ejemplar, sobre todo a nivel europeo, lo que no significa que no existieran antes los delitos de odio, que no se juzgaran y que no se trabajara antes para erradicarlos. Pero sí que se dio un impulso en un momento además en el que la radicalización, sobre todo por una serie de cuestiones, era muy compleja, y en la que estaban creciendo este tipo de delitos en nuestra sociedad y en todo el contexto europeo. Se dio un impulso para poder visibilizarlos, para trabajar aún con más fuerza contra ellos, para hablar sobre ellos, para saber cuáles son e identificarlos con más facilidad, todos juntos y siguiendo unas líneas comunes. Y desde luego eso provocó que cosas como la que hoy estamos viviendo, reunirnos para trabajar contra los discursos del odio, empezaran a pasar y fueran cada vez más habituales. Creo que fue un paso importante que se dio en ese momento y que desde luego no acaba ahí.
y no se tiene que dejar solamente porque tenemos un sistema suficientemente bueno como para pensar que no solamente se castigue al que hace un delito, sino sobre todo que pensemos cómo prevenir que se evite el discurso del odio, ¿no? Se ha trabajado muchísimo en este tema en los centros educativos, hay un montón de políticas, de estrategias, de planes, tanto a nivel nacional como de cada una de las comunidades autónomas, de tal forma que el otro día nos decía un súper experto de estos temas que en una encuesta que había realizado en Andalucía, habiendo preguntado a más de 400 jóvenes sobre cómo se podía evitar el acoso escolar, los 400 habían respondido que se evitaba con empatía. Entonces, bueno, esto está muy bien, el 100% responde lo mismo, estupendo, ¿no? Quiere decir que el trabajo está conseguido, no tenemos nada más que hacer, nos podemos ir a casa. Pues no, no es así. Porque está fenomenal que os hayáis aprendido la lección y que todos sepamos que contra el acoso, contra el odio, etcétera, se responde con empatía, pero lo más importante es vivirlo. Las administraciones no nos podemos conformar con ese haberse aprendido la lección, como se dice habitualmente. Necesitamos que viváis la lección, que lo interioricéis y que la llevéis a la práctica. Y necesitamos, desde luego, reducir a cero los discursos de odio, reducir a cero el acoso o cualquier otra cuestión que pueda arruinar el buen clima y la convivencia en las aulas. Nos interesa lo que vivís y lo que veis vosotros, lo que el alumnado sois capaces de identificar en las clases, vuestra experiencia, cómo lleváis a la clase y a la práctica esa lucha contra los delitos de odio. Por ejemplo, hace el 31 de enero celebramos desde el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid el Foro por la Convivencia dedicado a la participación del alumnado en la mejora de la convivencia en las aulas. En este foro os irán poniendo los enlaces para que podáis tener la información. Distintos jóvenes de centros educativos, en este caso de Madrid, estuvieron contando sus experiencias de cómo veían y afrontaban la mejora de la convivencia en las aulas, con acciones concretas desde un buzón de sugerencias hasta sistemas de apoyo a quienes más lo necesitaban, sistema de acogida para los más pequeños que llegaban a los institutos, dar la participación activa del alumnado y escuchar de verdad a los alumnos que tienen cosas que decir que quieren. Y con una cuestión muy importante, que esto no es solamente para los alumnos, sino que también nos toca sobre todo a los docentes y a los mayores, ¿no? Que esa participación no sea solo porque toca, sino porque verdaderamente le alumnáis muchas cosas y nos podéis enseñar muchas cosas y ayudarnos a ver cuestiones que a lo mejor nosotros no podemos ver, ¿no? Os decía en el chat, os van a ir dejando estos enlaces con materiales del testimonio de los centros, artículos que creo que os pueden ser de utilidad para que seguir trabajando estos temas. Pero vamos, no creo que sea nada distinto por lo que he estado viendo un poco y hablando con las compañeras y viendo los vídeos anteriores, nada distinto de lo que estáis haciendo en también, desde luego, nos preocupa qué pasa en cada centro con los casos de acoso y con las situaciones que se pueden dar vinculadas a delitos de odio. En la Comunidad de Madrid sacamos un protocolo hace ya varios años para que todos los centros, cuando hay un caso de acoso, tengan que informar a la inspección educativa y se les pueda ayudar a seguir ese caso, a ver qué ha pasado en el centro, a crear también un clima de conciliación y de convivencia en el centro cuando hay diferencias, a no revictimizar a quienes han sufrido ese delito de odio o ese caso de acoso, sino ayudarles a salir adelante, porque es una de las cosas que a veces se critica, ¿no? O sea, que a mí encima de que he sido la víctima, el acosado, al que han insultado, etcétera, si la cosa no se resuelve me voy del centro, ¿no? Y esos casos que son injusticias a veces pasan y estamos intentando y trabajando con los centros para que no pase, ¿no? Para que se restablezca el diálogo, para que haya una convivencia restaurativa que nos ayude el clima en las aulas, que es lo más importante para que vosotros podáis aprender tranquilos, estar felices y desarrollaros como personas, porque al final todos esos son los objetivos de centro y lo que os puede ayudar a que el día de mañana cumpláis vuestros sueños y seáis personas plenas, y es para lo que tenemos que trabajar todos.
No me voy a enrollar mucho más porque tenemos una sesión todavía larga y creo que lo más importante es escucharos a vosotros. Así que simplemente quería daros las gracias de todo corazón por estar aquí, por vuestro compromiso. Gracias por poder compartir este rato de vosotros, que estoy segura que tomaré buena nota de todo lo que nos expliquéis y deciros a todos los chavales, a los alumnos, las alumnas que nos acompañáis esta tarde, que sois un gran ejemplo y de nuevo muchísimas gracias. Nada más. Gracias. Muchas gracias a ti, Pilar, por compartir este tiempecito con nosotros y por estar aquí. Viajamos ahora hasta Tenerife y saludamos a Paco Jaldo, que es el director del Colegio Salesiano de La Orotava. Paco es uno de los docentes que ha participado en el proyecto y nos va a hablar del trabajo que han desarrollado. Pero no viene solo, está acompañado por 4 jóvenes que ahora mismo se presentarán y nos contarán algunas de las actividades que han realizado, sus aprendizajes y el trabajo que han hecho en su pueblo. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Antes de nada, permitirme que diga una palabra de gracia, ¿no? De gracia de una manera muy particular a la Agencia de Cooperación que apoya este proyecto, ¿no? Y también gracias de una manera muy particular también a JID y a Bosco Global, que gracias a ellos hemos podido hacer este trabajo con los chicos y chicas de este colegio salesiano de La Orotava. También y especialmente con mayúscula y en negrita, ¿no? Pues gracias a nuestros alumnos, ¿no? Porque ha sido una experiencia preciosa la que hemos tenido durante este curso, ¿no? Trabajando con ellos sobre el discurso, cómo luchar, ¿no? Contra los discursos del odio, ¿no? Creo que hemos aprendido mucho, ¿no? De ellos, porque es verdad que como estaba planteada toda la campaña, ¿no? Ellos han sido los protagonistas, ¿no? Del desarrollo de ellos. Incluso nos ha sorprendido, ¿no? De una manera muy grata por todas las cosas que hemos podido ir desarrollando. Entonces, dice gracias de una manera muy particular a todos los chicos y chicas que han participado de este proyecto, no solamente de La Orotava, sino de todos los demás colegios. Y también, pues, explico qué es lo que me toca a mí y luego ya escuchamos a los protagonistas que son ellos. En verdad, lo que yo digo no es tan importante, ¿no? Pues explico de manera muy breve qué hemos ido intentando hacer, ¿no? Durante todo este curso. Cuando nos sentábamos, ¿no? con Virginia, que era responsable de la ONG aquí en La Orotava, y ella nos presentaba un poco el proyecto, ¿no? Pues sí que teníamos claro que queríamos que fuera un proyecto que sumergiera a toda la secundaria. Y por eso escogimos para trabajar de manera más especial a los alumnos de primero de la ESO y de cuarto de la ESO. Y que lo trabajáramos de una manera global, ¿no? En diferentes asignaturas. Por eso se ha trabajado en la asignatura de religión, en la asignatura de lengua, en la asignatura de práctica y también de una manera transversal en la acción tutorial de todo el curso, ¿no? ¿Y qué hemos intentado hacer? Pues primero, que los chavales y los chicos y las chicas descubrieran qué son los discursos del odio, luego también poder identificar esos discursos y clasificarlos, incluso descubrir cómo en muchas ocasiones somos nosotros los primeros que participamos de esos discursos del odio, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Incluso a veces riéndonos de ciertos chistes o de ciertos WhatsApp o Twitter que pueden aparecer y que parece que son inofensivos, pero que en verdad están haciendo mucho daño a mucha gente, ¿no? Y luego también pues hicimos un gran trabajo y que fue muy interesante, incluso ellos lo destacaban, ¿no? Por todo el trabajo de investigación en las redes sociales para ir viendo cómo es verdad que esos discursos del odio se van colando, ¿no? en nuestro día a día. Y luego también identificar los bulos, ¿no? Cuántos años hace los ciertos bulos, ¿no? Y cómo va creando un pensamiento en contra de los grupos que están sufriendo más, ¿no? Y cómo también todo eso nos manipula para hacer que tengamos un pensamiento en contra de esos sectores de la sociedad
que están más marginados y están más en peligro y en riesgo, ¿no? Después de todo ese proceso de identificación, todo ese proceso de descubrir y de clasificar, pues sobre todo toda esta primera parte la hicimos en la asignatura de religión y en la tutoría, y luego también ya a partir del segundo paso, que ya lo hicimos mucho más en la asignatura de práctica y de lengua, pues estuvimos intentando ver cómo cambiar, ¿no? Y cómo transformar esos discursos del odio para intentar, ¿no? Mostrar la otra cara de la moneda, ¿no? Mostrar la otra cara de la moneda. Y entonces pues ahí estuvimos. Sí que subrayamos el acto que tuvimos final de curso, donde nos juntamos todos los colegios de aquí de Tenerife, donde participaron los demás colegios. Tuvimos un acto junto a la ONG Bosco Global, que vinieron a darnos una formación, y luego también la formación que hicimos con los padres del colegio, para que también tuvieran incidencia con todos los padres del colegio. Y ahora ya sí, escuchamos para los que son de verdad los protagonistas de este proyecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz, soy alumna de cuarto de la ESO del Colegio de los Salesianos del Agrotao, y a mí me gustaría hablar un poco sobre las diferentes actividades que hemos trabajado en la asignatura de lengua, religión y de plástica, como anteriormente mencionó Paco. Yo las voy a comentar con mayor profundidad, y empezando con la asignatura de religión, que fue con la que comenzamos el proyecto. Como dijo Paco, hicimos una búsqueda de información acerca de ciertos discursos de odio que veíamos pues, en las redes sociales, que es donde nosotros estamos lo que vemos más cerca y al día a día. Y además buscamos diferentes testimonios y acciones de cambio, ¿vale? Y eso lo pusimos a través de infografías que más adelante colocaríamos en una exposición. Después, en la asignatura de plástica, con los diferentes discursos de odio asignados a cada grupo en la clase, pues tuvimos que hacer un cartel donde expresáramos ese discurso del odio. Y en lengua va también ligado con este dibujo que realizamos en plástica, que debía ser como una especie de cartel donde explicásemos el discurso de odio que habíamos trabajado. Después de realizar todos estos trabajos, preparamos una exposición en la Casa de la Juventud, en el Agrotao, con los trabajos hechos y las diferentes infografías y los dibujos y carteles. Por último, como dijo Paco, hicimos un acto en el que asistieron los diferentes colegios que trabajaron estos discursos de odio de Tenerife, y en el acto pues compartimos nuestras experiencias, también lo que cada colegio había realizado, y bueno, eso más o menos así resumido fue lo que hicimos, y ahora mis compañeros explicarán otros diferentes aspectos, así que si tienen alguna pregunta supongo que las harán después. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Piñero Bretón y yo también les voy a comentar mi experiencia y qué aspectos de cambio trabajamos en este proyecto. Bueno, para empezar, dar las gracias por haber participado en el proyecto. Creo que yo y todos los jóvenes o alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Salesiano, pues nos sentimos bastante agradecidos, ya que este trabajo o proyecto nos sirvió para darnos cuenta que a veces hacíamos comentarios ofensivos hacia otras personas y muchas veces no nos dábamos ni cuenta, y en otros casos pues que escuchábamos estos tipos de discursos de odio en nuestro círculo cercano y pues no le prestábamos la atención correspondiente. También en la asignatura de religión, como comentó mi compañera ahora mismo, pues también buscamos algunos aspectos que pudiesen cambiar los discursos del odio. Por ejemplo, algunas entidades u organizaciones
las cuales trabajasen con el racismo, machismo y la islamofobia, etc. Y bueno, pues a través de esa búsqueda de información también nos dábamos cuenta de que existen muchas organizaciones que trabajan diariamente con jóvenes y adultos para, bueno, quitarse un poco de los miedos de cómo se puedan sentir con los discursos del odio y tratarlos correctamente. Y lo dicho, pues también agradecer a los otros centros que han participado, porque también tuvimos un acto en el Teobaldo Power aquí en La Orotava, donde participó el Colegio Salesianos La Cuesta, nosotros, el Colegio Salesianos La Orotava, y el Luther King en La Laguna. Fue un acto donde todos nos unimos y contamos nuestras experiencias, cómo nos sentimos a lo largo del proyecto, y bueno, nuestros resultados finales. Al fin y al cabo creo que pues todos nos hemos enseñado y aprendido un poco más sobre los discursos del odio, sobre todo los jóvenes, que es el sector donde más se producen este tipo de comentarios, y también conocer los peligros que sufrimos los jóvenes en las redes sociales, que a veces no nos damos cuenta de los mensajes que recibimos y cómo poder tratarlos correctamente. Por lo que, una vez más, agradecer este proyecto. Creo que todos los jóvenes algún día conseguiremos disminuir o eliminar los discursos del odio, y juntos y con este tipo de proyectos podremos solucionarlo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lucía y como han comentado mis compañeros, hemos hecho un proyecto sobre los discursos de odio. Desde mi punto de vista ha sido bastante impactante, ya que, como dijo Hugo, nos hemos dado cuenta de que de manera en nuestra vida diaria, ya sea en el colegio, en los entrenamientos, de manera familiar, escuchamos discursos de odio y no somos conscientes de ello. Gracias a este proyecto hemos podido darnos cuenta de eso y saber cómo defender a esas personas que lo sufren. También me he sentido satisfecha al conocer todo esto y me ha transmitido mucha curiosidad saber más sobre cómo en las redes sociales se escudan tras un antifaz o tras el anonimato para descargar su ira y todo eso sobre otras personas, causando acoso con el objetivo de humillar, reírse de las personas. Y yo creo que nosotros normalmente somos personas que estamos de espectadores y no hacemos normalmente nada en contra de estos discursos de odio. Y yo creo que este proyecto ha sido muy importante para darnos cuenta que en nuestra mano está cambiar esto, y también al estar dirigido a la juventud, que vamos a ser o somos la nueva sociedad. Y yo creo que es la base para que el futuro pueda cambiar. Y por último, dar muchas gracias al proyecto de formar parte y poder participar y darnos cuenta de eso, de que debemos cambiar y somos nosotros quienes debemos defender a las personas que sufren estos tipos de discursos de odio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos otra vez. Yo soy Lucas Luis González y a mí me gustaría hablar sobre la prevención de discursos de odio de una manera más dirigida, yo creo que a las redes sociales, ya que son los medios por los que nosotros nos movemos ya, diría yo. Además de que hay bastantes que ya conocemos, por ejemplo el racismo y la homofobia, que son bastante discursos de odio conocidos, por ese modo, que ya tenemos siempre una prevención bastante ya marcada. Yo me quería centrar también en el antigitanismo, ya que es un discurso de odio no tan conocido, en el cual en España solo existen 3 centros el cual lo traten, y uno va dirigido más al racismo que existe y no solo al antigitanismo. Y esto es algo bastante grave, ya que es uno de los que yo considero también bastante importante, ya que no te califica por solamente tu raza y origen, y no te permite tampoco defenderte, ya que al no haber tantas ONGs que te ayuden, pues tienes más complicaciones para intentar salvarte por ese modo, y tienes que recurrir a esconderte en vez de intentar hacerlo libremente. A mí, por ejemplo, me tocó ese tema en específico y me parece bastante importante. Otro modo también de la prevención es el de algunos
el gobierno que tenemos, que intente también potenciar de algún modo el evitar estos discursos de odio, ya que así podemos nosotros, a los jóvenes, que es donde más somos fáciles de influenciar, el intentar cambiar nuestras ideas y ya tener para un futuro, en vez de intentar discutir todo esto, que se convierta en un hábito y ya lo tengamos bastante claro. Y quería también dar las gracias por este proyecto, ya que nos ha abierto bastante la mente y nos ha dejado unas ideas claras de qué hacer en el futuro. Buenas tardes, yo soy Santi Pereira, profesor de aquí del Colegio de los Salesianos en La Orotava, profesor de tecnología y tutor de primero de la ESO. Entonces aproveché mi asignatura de tecnología en primero de la ESO para meter a través del criterio de los componentes de los ordenadores, uso o correcto uso de las redes sociales, meter el tema de los discursos de odio, aprovechando, teniendo más horas, junto con las tutorías que trabajamos los 3 tutores del curso de primero de la ESO. En ello lo que hicimos fue, primero, identificar distintos discursos en las redes sociales y luego preparar material para presentárselo a otros compañeros de sexto de primaria. Ya fueron representaciones, fueron presentaciones y vídeos o algún esquema que hicieron algunos, de cara a que los pequeños también los conozcan. Nos centramos más en discursos de odio pues frente a xenofobia o a pobreza y demás. Y nada más, nos despedimos desde La Orotava. Muchas gracias. Muchas gracias a Paco, a Lucas, a Lucía, a Hugo, a Beatriz y a ti, Santi, por compartir con nosotros vuestra experiencia. Esperamos volver a contactar con vosotros para que nos contéis nuevos proyectos. Gracias, de verdad. Ahora vamos a irnos hasta Avilés, donde está Julia y su grupo de clase, ¿no? Julia es profesora, Julia María Castro Bermúdez es profesora de Filosofía de ESO y Bachillerato en el Colegio Salesiano Santo Ángel de Avilés y nos va a explicar las motivaciones que les han llevado a participar en el proyecto. Este grupo que nos va a hablar nos va a explicar sobre todo la prevención de discursos de odio como la gordofobia. Me corregís si me equivoco. Y nos van a contar por qué han trabajado este discurso concretamente y qué aportaciones nos pueden hacer para prevenirlos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues, bueno, somos un grupín del Colegio Santo Ángel de Avilés, estoy con alumnado de primero de bachillerato y bueno, este proyecto sobre los discursos del odio encajaba muy bien en mi asignatura de filosofía porque siempre estamos trabajando el tema de las creencias, de los prejuicios y de las formas de pensar y cómo mejorar. Las redes sociales es algo que los jóvenes conocen mucho mejor que nosotros, los adultos, y se manejan mucho mejor. Y bueno, es un grupo muy, muy creativo, muy trabajador. Estamos en el aula del Fab Lab de tecnología. Siempre filosofía trabajamos en colaboración en muchos proyectos con TIC, con tecnología y con Sara, nuestra compañera. Y bueno, han desarrollado todo el trabajo aquí. La motivación, han elegido ellos el tema, hemos seguido el itinerario del curso formativo, pero después de haber trabajado todos los tipos de discurso, ellos han querido trabajar otro tema que es muy visible en las redes y bueno, que eso os lo van a explicar ellos mucho mejor, ¿no? La idea de base pues es la prevención de estos discursos del odio que pueden empezar en nuestro entorno más inmediato, en nuestro grupo de amigos, cómo dejar de juzgar a los demás, de prejuzgar, que siempre tiene una carga negativa, y darnos cuenta de que al final somos todos uno. Esa es un poco la idea de fondo, ¿no? Y bueno, pues ha sido muy interesante, muy complicado en algunos casos, que por eso nos hemos dado cuenta de la importancia de este curso y os agradecemos habernos dejado participar porque ha sido de gran aprendizaje para todos nosotros. Y bueno, yo sin más, que soy un poco la guía, aquí los protagonistas son ellos, así que os dejo a
a los alumnos que os cuenten un poco el proyecto, si os parece. Mónica. Pues hola, mi nombre es Mónica Gutiérrez García y nada, bueno, pues ahora voy a ser un poco la portavoz del proyecto, que lo hemos titulado Vorágine, con un significado que primero quiero leer la acepción de esta palabra, y es remolino de gran fuerza e intensidad que se forman en el mar u otra extensión de agua por la acción del viento o las corrientes. Hemos querido dar a los tres elementos que aparecen en la acepción pues un significado en forma de metáfora, como el remolino, que son los discursos de odio que están llevados por esa corriente, que serían los prejuicios y los pensamientos de las personas. Y todo esto acaba siendo formado en lo que sería el mar, que son las redes sociales. Y bueno, pues ese es un poco el por qué hemos elegido el nombre. También el por qué la gordofobia, por qué salirnos de esto y poner algo así, pues es un tema que vemos muy a menudo en TikTok, ¿vale? Porque yo día a día me pongo ahí y de repente me sale un vídeo y es gente insultando a este tipo de personas, básicamente. Y vemos que al final estos insultos acaban llevando a que esas personas tengan un problema de salud mental, mucha gente se ha suicidado por culpa de estos temas, y claro, vemos que es un tema importante, bastante atípico, porque no se habla de él, se suele hablar de otros más comunes y demás, y bueno, pues queríamos dar esa parte de concienciación sobre este tema. Es algo que a mí, vale, pues me parece algo importante, algo que sinceramente me tocaba un poco, porque es algo que, no sé, a mí pues me llega. Porque encima yo también he sufrido de este acoso, por así decirlo, cuando era algo más pequeña, pero bueno. El caso es que esto tiene mucha visibilidad en las redes sociales, hemos visto un montón de mensajes en Twitter, Instagram, TikTok, que es un poco lo que aparece al principio de nuestro vídeo, ese flash de comentarios y demás. Y bueno, pues nosotros queríamos visibilizarlo un poco haciendo nuestro pitch, que esto lo sacamos de un concurso al que fuimos, que se llama, es de Educaisa, que era Be Critical, en nuestro caso. Y es un poco, hablábamos de las fake news y demás, que esto también afecta a este tipo de personas, a este tipo de discursos y demás. Y bueno, pues es una forma más dinámica de hacer un discurso, hablando durante un periodo corto de tiempo, hablando de forma dinámica, queriendo expresar una cosa, no diciendo creo que, sino sé que eso es algo importante, porque después de todo creer algo no sirve de nada, sino que tienes que saberlo a ciencia cierta. Y pues eso. No sé si hay alguna pregunta o queréis poner el vídeo además, que se explica mejor. Perfecto, ponemos el vídeo, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Pues estamos con el vídeo, ¿lo cargamos? Sí, por favor.
Perdonar, el vídeo lo ponemos nosotros. Sí, que estábamos teniendo aquí un problemilla. Ahora mismo lo voy a compartir yo, un momento. Sí, perdón. El porcentaje de personas mayores de 18 años que declara haber sufrido discriminación por su apariencia, ya sea su forma de vestir, peso o estatura. 30. El porcentaje de personas con obesidad o que sufre de sobrepeso a nivel mundial. ¿Y cómo llamamos a esto? Gordofobia. Rechazo a las personas con sobrepeso o que directamente no cumple con los cánones de belleza sociales. En especial a las mujeres, y que cada vez se está propagando más por las redes sociales. Comentarios negativos es lo que podemos ver entre los discursos de odio. La sociedad rechaza a aquellas personas que no entran en sus estándares y por ello atacan con comentarios despectivos. Hay que dejar de juzgar a la gente gorda por un problema de salud y mala alimentación, debido a que si ellos padecen estos problemas, nadie tiene que machacarlos, ya que son conscientes de lo que les sucede. Hay que dejar de utilizar la palabra gordo como un insulto, que es el significado que le está dando la sociedad. Ahora comprobémoslo con algo más cotidiano. Cuando te encuentras con una persona triste, no le recalcas sus problemas, sino que le intentas animar y hacer feliz. Por tanto, ¿por qué no hacemos lo mismo con una persona gorda? Además de nuestros prejuicios, hay muchas personas con complejo de médico, los cuales necesitan sentirse superiores que la gente obesa y piensan que al gritarles consejos les están ayudando. Uno fomenta la gordofobia haciéndose el salvador de los otros, como si la gente gorda no supiera quiénes son. Hay que dejar de utilizar la palabra gordo como un insulto, que es el significado que le está dando la sociedad. ¿Es esto realmente justo? Cambia tus gafas, cambia tu visión. ¡Be diferente! Bueno, pues muchas gracias a todo el equipo, a todo el grupo de Avilés por participar en este webinar y también por contarnos el trabajo que habéis hecho para prevenir los discursos de odio y por el vídeo tan interesante que nos habéis mostrado. Queremos aprovechar este tiempecito ahora para poder reflexionar, compartir dudas, inquietudes acerca de estas experiencias. Y también queremos animar, si hay algún grupo, algún docente, educador que esté en el webinar y que quiera compartir su experiencia, a que lo haga ahora. Esto es un espacio de aprendizaje, o sea que valoramos vuestras intervenciones y os animamos a participar. Podéis dejar las preguntas en el chat o directamente pedir la palabra y hablar, ¿vale? Bueno, me voy a animar yo a que nos Perfecto, Julia. A hablar en Asturias. Que
sí que quería, bueno, ya lo hablé con Ana en su momento, cuando empezamos a desarrollar este proyecto en el aula, lo complicado que fue, ¿no? Hablar de estos temas con el alumnado. Y bueno, es una reflexión así global que quiero hacer, que la idea de que tenemos mucho que cambiar, no solo en adolescencia, en nosotros mismos, ¿no? Que ver que estos discursos de odio están por todas partes y no sé, un poco una sensación de no saber qué hacer para combatir esto, ¿no? Que este proyecto que se terminó ahora a final de curso es maravilloso, son gente muy creativa y hemos hecho una acción de cambio concreta, pero la preocupación está ahí, ¿no? La preocupación de por qué pensamos como pensamos y cómo tenemos ese discurso de odio en todos los sentidos, ¿no? Racismo, xenofobia, porofobia, antigitanismo, o sea, eso está ahí, y inmigración, y bueno, pues no sé, quería compartirlo con vosotros, que gracias por este proyecto precisamente porque es una manera de poder reflejarlo, hacerlo consciente e integrarlo y poder cambiarlo, ¿no? O sea que muchas gracias y bueno, que hay que trabajar mucho. Quería compartirlo nada más. No. Gracias, Julia. Veremos más adelante, en unos minutos, que este proyecto ha podido salir por profesores tan implicados como tú y por grupos tan colaborativos como el de Avilés o el de la Orotava. Yo quería lanzar una pregunta a los grupos y a Pilar también, si quiere participar. ¿Qué os ha llamado la atención de las iniciativas que hemos visto? ¿Qué os ha gustado? ¿Cómo podemos complementar las dos iniciativas que hemos escuchado y alguna más, si alguna persona más quiere compartirla, para prevenir los discursos de odio en redes sociales? ¿Qué os han parecido las iniciativas que hemos escuchado? Sobre todo a los grupos de Avilés y a los de la Orotava, a los chavales. Si estáis hablando no se escucha, porque tenéis el micro desconectado. Si quieres, Camino, Sí. les damos un momento. A mí me llama mucho la atención, me llama mucho la atención temas como la gordofobia, o hablaba una de las personas de uno de los chicos de la Orotava sobre el tema de que son cuestiones que tenemos muy cerca, porque a veces en esto de los delitos de odio, yo os comentaba antes, cuando comienza por los temas del radicalismo, las cuestiones y los delitos de odio pues contra el Islam, etcétera, son cosas que son muy importantes, que pueden trascender y tener unas consecuencias terribles, pero que a veces nos pillan un poco lejos. Y tenemos que pararnos en los delitos de odio que tenemos al lado y que tenemos todos los días y que nos pueden pasar a todos, porque a lo mejor el color de piel no lo podemos cambiar, pero desde luego un estado como estar o dejar de estar gordos o no son cosas que nos pueden pasar a todos y que nos cambian y que nos hacen afrontar esa situación de odio que es lo que acaba llevando, ¿no? a los casos de acoso de una forma muy, muy cercana en cualquier momento, y a lo que todos nos podemos ver, nos puede pasar a todos, ¿no? Me parece importante que se reflexione sobre cosas que tenemos tan cerca y sobre problemas tan reales, ¿no? No solamente sobre lo que tenemos lejos, que es más fácil decir cómo lo vamos a resolver, ¿no? Sobre lo que nos pasa todos los días, y me parece que también refleja vuestra sensibilidad hacia estos problemas y hacia los compañeros, como decían desde Avilés, ¿no? Porque te afecta, ¿no? Porque lo siento, la persona que lo ha presentado, porque te afecta de verdad.
Entonces, bueno, resaltar eso, la importancia que tiene que nos centremos en esos problemas que preocupan, que tenemos tan cerca y que podemos resolver de verdad, porque nos tocan a todos y nos pueden pasar a todos. Gracias por ese esfuerzo también. Muchas gracias, Pilar. ¿Alguien de la Orotava quería hablar? Yo quisiera realizar una consulta. Perfecto, Abraham, perfecto. Mi pregunta es la siguiente. Si el discurso de odio es global, está en todas partes, ¿será que está dirigido y beneficia a un grupo social? Sí. Esa sería la consulta. Gracias. Sí. Pilar, si quieres tú contestar. Sí, el problema es que no necesariamente beneficia a un grupo. Siempre beneficia a alguien que es quien lo lanza. Pero al final, normalmente detrás de quien lanza ese discurso de odio, hay una situación de frustración, hay una situación de tristeza, hay una situación... de hecho, tengo uno de los psicólogos que trabaja con nosotros, dice, primero es la tristeza y luego es la violencia, ¿no? Primero tenemos un problema, tenemos una frustración, tenemos una causa y después acaba desencadenándose, en esa violencia o en ese acoso o en ese discurso de odio que lanzamos de forma violenta, porque por mucho que estemos hablando de discurso de odio y que sea verbal, es algo violento contra alguien. No necesariamente un grupo o no, al final siempre hay unos que nos pasa de unos contra otros y según el caso y según la situación y según el sitio y según el momento, eso cambia. Al final, bueno, no lo sé si es demasiado, ¿no? No deja de ser el fuertes contra débiles y gracias a Dios y gracias a los avances y a la sensibilidad de muchísima gente, pues hoy en día ya no hay ni fuertes ni débiles, hay que todos somos iguales y que nos tenemos que preocupar por aquellos que están sufriendo por el motivo por el que sea ese acoso. Entonces, o ese odio, ¿no? Ese discurso de odio que alguien vierte sobre una serie de personas. Yo creo que ya no es un problema de a quién le interese o no. Es que damos un nombre, es que analizamos con más detalle situaciones de violencia que siempre han pasado. No sé. Muchas gracias. Si alguien más quiere intervenir con respecto a este tema, y si no, que no les había dado la palabra y les he cortado al grupo de la Orotava. Así que perdonad y os escuchamos. Nos ha resultado muy interesante el proyecto de Avilés, ya que remarca un discurso de odio, por así decirlo, que cada vez hay más personas que lo sufren y que en las redes sociales está al pie del cañón, ya que cada vez se expone una imagen más perfecta, más que se ciñe a la belleza y todo. Y también el modo en lo que nos han expuesto es muy interesante, ya que en esta sociedad que cada vez tiene que sintetizar más el mensaje, el vídeo explicándolo y el lema final nos ha resultado perfecto para defender a estas personas que lo sufren. Muchas gracias. Gracias a vosotros. No sé si desde Avilés queréis comentar algo de las experiencias. Sí, adelante. Pues, a ver, como experiencias, pues queríamos destacar un poco la habilidad social que tuvimos para hacer este tipo de discursos, como es el pitch, a base de yendo a discursos en los que hablábamos un poco también de discursos de odio. Hubo gente que también hablaba sobre temas de salud mental y demás. Y es un poco haciendo cosas y elaborando proyectos, que es cuando te das cuenta de cómo transmitir un mensaje, lo que quieres transmitir, y cómo llegar a las personas y demás. Y los temas que quieres tratar, que también es algo que aprendes, porque de muchas cosas que puedes hablar acabas eligiendo cosas que ves a tu alcance, cosas que ves importantes, como el tema que elegimos,
que es algo que vemos diariamente y que consumimos contenido sobre ello. Y pues un poco eso, básicamente. Muchas gracias. Si no pregunta a nadie, me lanzo yo. Quería preguntar al grupo de la Orotava, habéis comentado que hicisteis exposiciones a compañeras y compañeros más pequeñitos, ¿no? A niñas y niños. ¿Cómo salieron? ¿Qué os dijeron? ¿Les impactó el mensaje? ¿Cómo fue esa experiencia? Y los compañeros que están aquí son de cuarto. Lo hicimos con los de primero. Es cierto que son edades más complicadas y sí había que preparar materiales más sencillos. También nos planteábamos cómo preparar determinados discursos, porque en muchos casos pensamos que a lo mejor era la primera vez que ellos se los planteaban, ¿no? Plantear ese problema. Y los profes hablábamos de, es bueno plantear el problema que existe en la sociedad antes de que ellos lo conozcan. Algunos pensamos que sí, otros que no. Es cierto que el salto de edad no es tanto, ¿no? De primero de la ESO a sexto de primaria, pero bien, en las que yo estuve presente salieron bien. Eran muy sencillas, ¿no? Muy sencillas. Quizás con alumnos de estas edades, de cuarto y primero de la ESO, sí profundizan más, ¿no? Ahí sí me llama la atención que hay cosas que ellos no se plantean, quizás porque no hay situaciones aquí que se den, o por lo menos en nuestro entorno social, lo de el discurso de odio contra los gitanos. Había alumnos que preguntaban, ¿pero qué es un gitano? ¿No? Sí hay en la zona más capitalina, en la zona de Santa Cruz, sí hay comunidades, pero aquí en la Orotava no. Y ellos se lo planteaban, dice, ¿pero qué es un...? No lo entendía. Entonces, sí teníamos que elegir qué discurso de odio escoger, que seguramente trabajarán mejor. Muchas gracias. Julia, que veo que te has quedado sola, te lanzo a ti otra. Si alguien quiere participar, por supuesto, solo tiene que decirlo, ¿eh? Habéis trabajado con 2 grupos, si no me equivoco, y ¿se ha podido trabajar también o mostrar el trabajo al resto del centro educativo? ¿Qué repercusión ha tenido en el centro? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, me he quedado sola porque están con exámenes extraordinarios y ya no los pude retener más tiempo. Normal. Se ha trabajado el proyecto en primero de bachillerato, en la asignatura de filosofía, que es obligatoria aquí en Asturias. Y la idea era hacerlo en cuarto de la ESO también, pero allí estoy con otro proyecto de aprendizaje y servicio en la residencia de ancianos y entonces ya no había lugar para más. Y sí que lo que se va a hacer es, en estas últimas semanas de curso, van a ir a presentarlo a primaria. Entonces, bueno, ya están en colaboración con las profesores de primaria para explicar también a los niños de primaria, bueno, pues todos estos, ellos empezarán a tener móvil dentro de muy poquito y pues un poco de prevención de qué información podemos manejar, si tenemos que tener en cuenta esos bulos, la desinformación, no compartir mensajes sin saber si esa información es fiable y bueno, pues un poco también seguir con la prevención del uso adecuado de las redes. Esa es la idea. Y el año que viene lo haremos mejor porque bueno, ahora final de curso la verdad que cuesta ya tirar de ellos, ¿no? Porque están cansados, pero ha salido muy bien y porque esto a veces, ¿no? Hay un grupo muy bueno, más creativo,
más dispuesto, hay otro grupo más reticente, no quiere ni oír hablar de estos temas. Bueno, pues poco a poco, pero bueno, sí, la idea es que como es un cole de infantil, primaria y secundaria y bachillerato, pues la idea es trasladar todos estos proyectos y que los vean en las clases de primaria también y difundirlos en redes sociales del cole, Facebook, la página web y esa es la idea. Muy interesante, Julia, gracias. No sé si por el chat veo que no hay ninguna pregunta. ¿No os quedéis con las ganas? Aprovechad este momento para... Hay una mano levantada de Vale. Gloria. Yo no la veo, pero Gloria, cuando quieras puedes habilitar el sonido. Perdón, ahora sí te veo. Y lanzar tu cuestión. Hola. Bueno, muy buenos días acá en Bolivia. Todavía estamos por el mediodía. Gracias por dejarnos participar, ¿no? Que este tipo de actividades sean así abiertas y globales, pues nos suma siempre, ¿no? A quienes estamos pues en este camino de la educación, ¿no? Les hablo desde una organización que se llama CIES, ¿no? Este espacio trabaja con educadores y educadoras también para el trabajo en educación integral en sexualidad, con adolescentes, jóvenes, niños, niñas y también maestros y maestras para que hagan ellos acciones, ¿no? Sobre la educación integral en sexualidad. Y obviamente notamos como muy urgente este tema de los discursos de odio. Sabemos que las redes sociales pues son un elemento muy importante. Les felicitamos, ¿no? A todos los maestros y maestras que están haciendo estas acciones, dándose esos tiempos extras seguramente, y a las y los jóvenes, ¿no? Entonces que vamos a compartir esta experiencia con los grupos con quienes trabajamos, para que les sirvan de inspiración y que puedan ellos también motivarse a hacer este tipo de acciones tocando estos temas, ¿no? Urgentes, importantes, valiosos, ¿ya? Así que les felicitamos. Sí quisiera un poquito conocer tal vez de ambos grupos, no sé, de los chicos y chicas y también de los maestros y maestras, quienes han implementado, de qué manera se han interactuado con las familias, madres, padres de familia, y cómo han recibido esta implementación, ¿no? Si han apoyado o qué experiencia tienen al respecto de la interacción con familias. Eso nada más. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Gloria, por tu reflexión. Sí. ¿Sí? Soy Paco, de la Orotava. Un momento para responder a una cosa que decía Gloria, ¿no? Que yo subrayo como un elemento muy positivo también. Ella preguntaba cómo reaccionaban los padres, ¿no? Pues para nosotros fue una gran sorpresa porque montamos 2 charlas de formación como escuela de padres, ¿no? Una por la mañana y otra por la tarde, invitando a los padres del colegio, y la respuesta fue muy positiva, mucho más de lo que no podíamos llegar a esperar, ¿no? O sea, sí que ahí descubrimos, ¿no? Cómo los padres también estaban muy preocupados sobre este tema, ¿no? Porque es verdad que un grupo, por la mañana estuvieron casi 40 padres, ¿no? Y por la tarde otros 30 y algo, ¿no? Y entonces sí es verdad que es un elemento para subrayar la preocupación que existe, ¿no? Pero a mí me gustaría también subrayar sobre un aspecto muy positivo, y así más referencia a los profesores, ¿no? Fue el trabajo previo, ¿no? El trabajo previo, que fue la formación que tuvimos el primer trimestre, que también recibieron algunos chicos y chicas, ¿no? Online, que sí que también fue muy interesante, ¿no? Trabajar para poder ayudarnos a concienciarnos y a descubrir, ¿no? De una manera más en primer plano este problema, ¿no? Este problema que existe. Entonces yo sí que creo que es muy importante, que también fue muy importante todo el tema formativo que se nos ofreció al principio para luego enfocar el trabajo en clase con los alumnos y con las alumnas. Muchas gracias, Paco. Rosa, ¿tiene levantada la mano? Sí, para mí es una pregunta para los chicos y chicas de la Orotava, ¿no? Montaron una exposición que se compartió el vídeo ahí en el chat, y mi pregunta es sobre qué ha parecido esto en el pueblo, ¿no?
sus familias, sus amistades, alguien les ha hablado de la exposición, han ido a verla, que les han comentado, que les han dicho en casa, o bueno, como era algo que salía del cole, ¿no? Pues bueno, me gustaría saber si esa parte, ¿no? También de sensibilizar o de llegar a otras personas, en qué medida alguien les ha comentado algo sobre su trabajo, si podría ser. Hola de nuevo, pues las familias obviamente nos han felicitado porque han estado involucradas, ya que nosotros somos los que hemos realizado el proyecto, y las familias del colegio han estado al tanto del proyecto, así que nos han felicitado. También el Ayuntamiento de La Orotava, felicitándonos también sobre el trabajo y la exposición, porque fue bastante bonita e impactante, visto como alumnos de cuarto de la ESO son capaces de ilustrar esos discursos de odio a través de infografías, carteles y dibujos. Y pues el lugar en el que lo realizamos también envió un fax felicitándonos por el proyecto. Interesante, muy interesante lo que nos estáis contando. Os agradecemos. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más que queráis trasladar a las personas participantes, alguna reflexión sobre el tema. Si no, os agradecemos otra vez vuestra participación en el proyecto y en el webinar, ¿vale? Y esperamos contar con vosotros en próximas ediciones. Queríamos compartir con vosotros en este momento también un poco la historia de este proyecto que llevamos ejecutando desde febrero del año 2021 y que termina ahora en las próximas semanas. En estos 18 meses hemos intervenido en 36 espacios educativos de educación formal y no formal. Más de 125 personas interesadas en la educación transformadora han accedido a los contenidos, informaciones e implementaciones de los materiales elaborados desde este proyecto de Interconectadas. Gracias a la colaboración inestimable de los educadores, más de 500 jóvenes han conocido y desarrollado los contenidos del itinerario formativo con el objetivo de generar iniciativas de cambio para transformar los discursos de odio en nuevas narrativas en las redes sociales. Como resumen, y mostrando solo una pequeña parte del trabajo realizado, os vamos a poner un vídeo donde educadores y jóvenes de diferentes lugares de España nos cuentan cómo ha sido su experiencia, cómo se trabajan los ODS desde este proyecto y cómo han abordado la prevención de los discursos de odio desde sus diferentes espacios educativos. Vamos a compartir un vídeo a modo de resumen de este proyecto. Pues hemos hecho unos carteles de poner unos hashtags contra los comentarios malos en las redes sociales. Lo hemos hablado entre todas y hemos puesto paz y amor y luego pues unos dibujos para decorar. Muchas veces no son conscientes de que igual un comentario o un meme, por ejemplo, que es lo que les enseña en muchos casos, tú igual un meme te parece gracioso a priori, pero no eres consciente de las consecuencias que puede tener en otras personas, porque tú le ves la gracia, pero no ves que ese comentario puede herir a otra persona. Vale, tú lo vas a recibir y no puedes evitar recibirlo, pero tú decides si lo compartes con otras personas y sigues esa difusión. Al final es verdad, o sea, a ver, con primaria tenemos que hacer prevención, pero es verdad que no tienen todavía móvil, que igual no están todavía en la dinámica de redes. Pues han creado, grabado, editado y montado ellos mismos unos vídeos. Nos dieron desde Jóvenes y Desarrollo unas pautas y se juntaron como quisieron y ellos han grabado, han decidido el tema y han editado y lo han hecho todos ellos.
Scarway. Ok, va. Tengo miedo a despertar, mi vida es mi pesadilla, mil problemas en la casa que me ponen de rodillas, en la escuela esto es peor, yo no quiero hablar con nadie, esos chicos me golpean, aunque de mí nada saben. El ODS de la cultura de paz yo creo que es como muy relevante actualmente porque va en contra de todos los discursos de odio, por así decirlo, en forma general en la sociedad en la que vivimos. Entonces, pues es primera pauta para los chicos para empezar a trabajar. Voy a mirarlo a la cara, gritarle fuertemente que las... Hoy hablamos un poco de las redes sociales, sobre informaciones que algunas veces son reales y algunas veces no, sobre los tipos de informaciones que hay, sobre tipos de odio y sobre los tipos de redes y las informaciones que hay en los tipos de redes. Si esperas que un bulo te aporte algún tipo de prueba de lo que dice, lo único que vas a escuchar es esto. Estos días en clase ha sido sobre los discursos de odio y a mí en varios que hemos hecho me ha tocado más, algunos no tan conocidos, como puede ser el antigitanismo o el capacitismo. Luego también en plástica hemos también hecho una infografía más pequeña, orientada más a un cartel para informar. Bueno, y después de mostraros un poco los avances del proyecto y el impacto que estamos teniendo en todo el territorio, llegamos al final del webinar. Si no hay ninguna aportación por vuestra parte, duda, consulta, cerramos aquí. Agradeciendo vuestra participación en el proyecto y en este ciclo de webinars que hemos hecho durante estos meses. Queremos recordaros que la grabación de este webinar y de los otros 3 que hemos hecho anteriormente la tenéis en los canales de YouTube de las 2 entidades, ¿vale? Que estamos ejecutando el proyecto.